Bueno, buenas tardes, un nuevo miércoles y como todos los miércoles a las 18 horas desde hace más de 7 años, una nueva emisión de Miserias de la Economía, un programa de crítica económica, pero también de economía crítica, por la pantalla de Barricada TV, el canal 5 de Almagro, que usted puede verlo por el 32.1 de la televisión digital abierta y también por Firebox e Internet. Y hoy, miércoles 9, en este momento hay una concentración en la Plaza de los Dos Congresos, convocada previamente para expresarse contra el tarifazo que se está tratando ahora en el Congreso, pero donde a partir de ayer se le ha agregado el rechazo a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por lo que todos ustedes pueden suponer, ¿no? Lo que es cierto que después de 10 días de una intensa corrida bancaria, el mercado lo hizo otra vez, le torció el brazo al gobierno y, como para completar la función, nos mandó al fondo. Digamos que esa es la situación que tenemos hoy, y para discutir eso, a qué se debe, cuál es la situación de la economía argentina, si en esta corrida cambiaria pensaron más los factores externos o los factores estructurales de la Argentina, tenemos con nosotros a Marisa Duarte, doctora en Sociología, presidenta del IAD, del Instituto Argentino de Desarrollo Económico, y directora de la revista Realidad Económica, y a Guillermo Gigliani, economista, docente de la Universidad Nacional de Moreno, integrante de una de las principales referentes de la Sociedad de Economía Crítica e integrante también de Economistas de Izquierda, del EDI. Y como ustedes ya lo conocen desde esta pantalla, un amigo de la casa. Bueno, con ellos vamos a cambiar opiniones sobre esta situación, pero eso será en unos minutos. Ahora vamos a un corte y enseguida regresamos. Disponga de las cámaras, señor director. Barricada TV es un canal comunitario, alternativo y popular. Que funciona en una fábrica recuperada, una metalúrgica que se llama IMPA. Queremos que realmente a nivel popular tengan cabida. Los medios que expresan juntamente los sentires, la forma de vivir, etcétera, de la gente de la base. Son la voz de los trabajadores, por eso yo los apoyo a muerte y le pido a todos los compañeros que acompañen la causa de Barricada y todos los medios populares para que puedan seguir en el aire. Tenía un bloqueo para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa. Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante. Me llamaban de abuelas para que me acerque. Bueno, sí, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días. Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido. Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico de quienes me habían criado. Estaba buscando mi verdadera historia. Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer. Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto. Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. Me parece que los jóvenes periodistas que trabajan en condiciones de muchísima dificultad, porque siempre el dueño del medio es el que va a dictar la línea,
De todas maneras, me parece que hay una generación de jóvenes que lo tienen a Rodolfo Walsh de maestro y me parece que es un buen maestro. Nunca del periodismo alcahuete, ¿verdad? O sea, si alguien que practica el periodismo obsecuente y alcahuete quiere elogiar a Rodolfo Walsh, bueno, no tenemos por qué creerle, porque Rodolfo Walsh no era un maestro de la alcahuetería, era un maestro de una práctica periodística que se relaciona con la denuncia de los atropellos y los abusos del poder. En ese lugar sí, Rodolfo Walsh nos enseña a todos. Bueno, hemos regresado al aire. Marisa Duarte, Guillermo Giuliani, muchas gracias por venir al piso y dedicarnos un poco de tu tiempo. Y bueno, en la situación que está la economía, la corrida cambiaria, la situación de los bancos, los fondos de inversión que se retiran del país. Guillermo, vos has sido durante muchos años profesor de dinero, crédito y bancos en la UBA y ahora cumplís la misma tarea en la Universidad de Moreno. Así que sos el hombre indicado para explicarle a nuestros televidentes qué es lo que está pasando. Bueno, está pasando contra lo que decían Duhovne, Sturzenegger y el equipo económico hasta hace un par de días. Está ocurriendo una crisis económica, ¿no? Una crisis financiera, no una crisis meramente cambiaria. Y una crisis financiera que se desenvolvió en gran parte a través de un andamiaje creado por las propias autoridades, por el propio Banco Central, muy parecido a la bicicleta financiera de Martínez de Oz, que buscaba traer dólares de afuera, ofrecer una tasa de interés muy alta medida en dólares, con tasas de interés en pesos elevadas y con el dólar más o menos quieto o controlado. Eso se llamaba la bicicleta financiera. Para eso utilizó un instrumento que normalmente los bancos centrales usan en todos los países del mundo para controlar la liquidez, que son las letras, las LEBAC, y eso las lanzó en oferta pública a todo aquel que quisiera especular. Dos tercios de esa oferta encontró especuladores internacionales y especuladores internos, y el problema se armó cuando los especuladores internacionales, cuando los fondos comunes de inversión, los bancos de inversión, vieron que ese negocio, ese rendimiento financiero que no se obtenía en ningún lugar del mundo, era muy riesgoso, porque el dólar se podía mover, la tasa se podía mover. Entonces, liderados por los bancos de inversión, liderados fundamentalmente por el JP Morgan, vendieron las LEBAC y mandaron 7.000 millones de dólares al exterior. Y esos 7.000 millones de dólares los tuvo que vender el Banco Central a un tipo de cambio más o menos bajo. Pero de esa manera, de un plumazo, se borraron 12.000 millones de dólares de la Reserva Federal, del Banco Central. Perdón, el 12% de las reservas, perdón. El 12%, 7.000 sobre 62.000. Estamos cerca de 55.000. Bueno, es una corrida cambiaria que se circunscribió al mercado de LEBAC. El Banco Central, el gobierno, Macri, salió con un plan de ajuste fiscal de 2 puntos porcentuales del PBI, obligación a los bancos de que vendieran sus posiciones, subir la tasa de interés al 40%, pero los especuladores internacionales no solamente no le creyeron, sino que redoblaron su temor y empezaron a retirarse de la bolsa de acciones
y de los títulos públicos. Cayeron mucho los bonos. Cayeron los títulos públicos. Lo que no hubo, y eso creo que hasta el momento no hubo, y la intervención del Fondo Monetario Internacional apunta a impedir eso, es un retiro de los bancos de depósitos para comprar dólares. Eso no ha existido. Si hubiera existido, hubiera sido el acabose, directamente. Se dice que acá en la disparada de la corrida cambiaria hay una combinación de factores locales y externos, ¿no? Por un lado es cierto, subió la tasa de interés en Estados Unidos, hay que ver incluso cómo afecta ahora la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear, porque eso va a tirar, bueno, ya está subiendo el precio del petróleo, lo cual genera otro tipo de problemas, pero también se dice que fue importante el aplicar una tasa del 15% a las inversiones de los no residentes. ¿Cuál te parece vos que fue más importante, lo local o lo externo? Y si lo local es solo el tema de la tasa del 15% o es más compleja la situación. Sí, acá hay cuestiones que en los dos planos, estructurales y también superestructurales. Hubo una imagen del capitalismo mundial, hubo una imagen de la economía, que es la que llevó al gobierno a tejer una alianza muy férrea entre esos sectores, digamos, de las finanzas, pero también de la producción primaria, que son casualmente los generadores de dólares, una fuerte alianza que funciona como transmisora directa de los procesos que ocurren en el capitalismo a nivel global. Y eso con una imagen, digamos, un poco de modé, de que si uno estaba dentro de esa alianza, estaba resguardado de una cantidad de cosas. Y creo que ahí hay una imagen un poco caduca de cómo funciona el capitalismo, pero hay una apuesta a fondo, me parece, por consolidar esas alianzas sociales. Había una desesperación por pertenecer a ese club, digamos, selecto, y estamos en ese club. Ahora, hay que jugar hasta las últimas consecuencias, no es que algo salió mal. Sabíamos, o sea, todos los parámetros de la economía, todas las variables por las que se optaron, nos llevaban de plano a jugar este esquema. Imaginarse que un país dependiente como la Argentina podía resolver todos sus problemas estructurales con ese paquete de medidas económicas es realmente desopilante. Yo no creo tampoco ni necesariamente en la impericia, creo en lo deliberado de la impericia, porque creo que hubo medidas que se tomaron a destiempo, medidas que debían ir antes se tomaron después, y entonces todo comenzó a agravar una situación estructural compleja. La situación estructural compleja es aquella de la que no se habla, que es quién tiene los dólares en Argentina, quién genera las divisas, quién tiene capacidad de veto sobre las políticas, y son sectores que han sido constantes en la economía argentina. Creo que la imposibilidad de pensar un esquema de desarrollo dentro de este marco, porque, insisto, se sigue atado a la alianza. ¿Qué implica recurrir ahora al Fondo Monetario? Consolidar esa estrategia ahora para el pueblo argentino, para los sectores trabajadores, para todos los que no verán un dólar en su vida. Esta es una muy mala noticia, fue una mala noticia desde diciembre de 2015 y va a seguir siendo mala noticia. Entonces, creo que ahí hace falta volver a retomar las viejas preguntas, que son las preguntas constantes, permanentes, y sobre eso no se está yendo. Entrar al fondo es agudizar las contradicciones, es llevar a las últimas consecuencias este esquema. No cabe esperar nada distinto de esto. Guillermo, Marisa plantea un problema que se discutió mucho en estos días, una cuestión, si realmente hubo mala praxis del Banco Central o no. Porque, digamos, el combate contra la inflación, el Banco Central viene de fracaso en fracaso, el gran Sturzenegger, que era el hombre que sabía todo, bueno, fracasa. Pero en esto, que primero hacía teoría de la libertad de movimientos, del mercado cambiario, después la movilización sucia, después una intervención rauda, después lo dejó correr, después intervino de nuevo. ¿Hubo ahí una mala praxis? ¿Hubo realmente una intención de dejar que el JP Morgan se abasteciera de los dólares baratos que necesitaba y recién después intervino? ¿Cómo crees vos que fue esto? Sí, yo no tiendo a la dinámica de la crisis. Yo tiendo a verla por los factores que impulsan la crisis.
Y los factores que impulsan la crisis son factores estructurales. Si uno se deja, si uno queda librado al juego de los mercados financieros internacionales, los capitales entran y salen en segundos. Caputo se pertrechó del 75% de las necesidades de dólares en enero, así que algo sabía. Esto que ellos dicen que no sabían, que el marco internacional presentaba problemas, no es cierto, a estar por las operaciones. Además, desde el fin del 2015 que se viene hablando en el mundo de esto, ¿no? Efectivamente. Yo no desconozco que estos integrantes del equipo económico tienen cuentas offshore, como Nicolás Caputo, como Nicolás Duhovne, o Luis Caputo, Nicolás Duhovne, Aranguren, Sturzenegger, etcétera, porque ellos lo han declarado, no es que yo haya buscado esta información. Pero para mí esto tiene que ver con una política económica de meterse en una zona de turbulencias, de vendavales, y una zona donde, bueno, por supuesto, los sectores financieros, las clases dominantes y todas las fracciones de las clases dominantes, porque nadie puede pensar que el JP Morgan es el único tenedor de Levac. Cada una de las fracciones de la burguesía especulan financieramente. Así que sí, se han cometido errores de manejo, se los puede chicanear diciendo que es un equipo de inexpertos, un equipo de ineptos. Eso nadie lo va a objetar. Pero yo creo que, al igual que con Cavallo, que con Machinea, esto tiene que ver con una concepción de cómo se maneja la economía. Si uno puede quedar librado a las libres acciones de los mercados, a los pulpos internacionales en una época de globalización y, sobre todo, tener la concepción de que las divisas que entran del país son para los especuladores y no para la actividad productiva. Porque acá hemos hablado de decenas de millones de dólares, de Levacs, de fondos que entran y salen, y nada de eso tocó la inversión productiva. Claro. La lluvia de inversiones es un fracaso en la política de inversiones también. Sí, ¿no? Porque tampoco ven que tampoco hay muchas inversiones en el mundo, ¿no? No es un periodo de grandes inversiones, salvo China, que está con la ruta de la seda, el plan de infraestructura, sí, macro plan de Trump, que hay que ver si se realiza finalmente, pero después no hay grandes obras de... Tampoco se puede hacer política con proyectos utópicos, con afirmaciones generales, hay que hacer con números, hay que decir acá vamos a esto y cómo se hace, cómo se financia. ¿Qué es más productivo? Un capitalista pequeño mediano que anda, que no sabe para dónde ir, que si le sacan el arancel se viene abajo, o una Levac. Bueno, para esto es la Levac. Ahora, Marisa, el gobierno ha hecho mucho hincapié y había toda una discusión si era gradualismo o no era gradualismo. Obviamente, desde el punto de vista de las tarifas no hay gradualismo alguno. Pero con respecto a la baja del déficit, todos los gurúes de la Citi lo apuraban justamente para que profundice el ajuste. El gobierno decía que... Ahora, esto, el ir al fondo y lo que ha pasado en estos días, ¿es un golpe de muerte para el gradualismo? ¿Se agotó el gradualismo en esto? Sí, yo creo que acá hay también una cuestión ideológica bastante bien trabajada que permeó lamentablemente a muchos sectores de la población, pero el gradualismo es un término que en sí mismo no significa nada. Es gradual para el que no le cayó, al que le cayó determinado efecto de una política, es un asesinato casi diría. Entonces para esas personas no hay gradualismo y esa es una parte importante de la población que hoy está en condiciones cada vez más desfavorecidas y que además se aleja la perspectiva de una mejora de la situación. O sea, esto es una clausura a una cantidad de expectativas que podían haberse manejado. Entonces, yo he descartado siempre la idea del gradualismo. El gradualismo es para aquel que está incluido en alguna parte de todo esto, pero para mí la política, tanto
de distribución del ingreso ha sido regresiva, la transferencia de recursos de los sectores populares hacia los sectores más concentrados ha sido una constante, es infernal. Basta mirar la cúpula empresaria y ver el comportamiento de esos sectores respecto del conjunto de la economía y no queda ninguna duda que acá no hubo gradualismo. Y ir al fondo lo que hace es reforzar esta dinámica. Está claro que hay intereses acá, no hay un misterio tampoco, no es un Durán Barba que está diciendo. Si esto ha funcionado es porque hay sectores que se están beneficiando increíblemente dentro del país y fuera del país. Y el Fondo Monetario jugará ahí las generales de la ley, pero no he visto que ninguna economía se reconstruya razonablemente y en términos de integración, industrialización, distribución del ingreso, porque el fondo, diría más bien todo lo contrario. Y el fondo es el mismo, no hay acá un nuevo fondo, no es que es distinto al de hace 20 años, el fondo es el Fondo Monetario Internacional. Y vamos a ver las condiciones, más allá de que este préstamo sea condicionado o no, es un organismo que funciona según sus propias prerrogativas y yo no he visto, insisto en esto, ninguna actitud demasiado claro, y si no que le pregunten a Grecia si el fondo es distinto a lo que era. Y a una cantidad de países, pero Grecia incluso en el centro del capitalismo. No entiendo por qué esta idea de el gobierno argentino de que si el fondo nos presta atención y nos ponemos súper contentos y hablamos con Christine Lagarde y casi hay una situación orgásmica en los medios de la derecha. Es una locura de punta a punta. Entonces yo creo que acá hay una cantidad de temas que no se tocan, que acá se va también a quebrar lo que queda del sistema político argentino de resistencia a esto. Esa es la apuesta del Fondo Monetario. Me parece que hay que mirarlo en términos de cómo se acopla el Fondo Monetario en la nueva geopolítica en la región. Se ha quebrado, se ha asestado un golpe tremendo en Brasil y se viene por eso aquí. El día que haya una especie de reemplazo dentro del peronismo, con ese peronismo blanco, blando, como se le quiera llamar, habrá librado a su suerte porque el fondo habrá hecho una tarea bastante importante, digamos que es clausurando las posibilidades de izquierda, pero también las de la centroizquierda, de intervenir en ese juego de intereses que está planteando. Tenemos que ir cerrando este bloque, Guillermo, pero te dejo picando una pregunta, porque hoy en una extensa entrevista Martín Redrado, él sostenía que el gobierno se había apresurado a ir al fondo, que era cuestión de dejar pasar este chubasco una o dos semanas más y que después los fondos iban a volver porque en realidad hay mucha liquidez internacional. O sea, él niega que se haya cerrado la ventanilla externa, ¿no? Pero eso al regreso. Vamos a un corte y cuando regresemos la columna de investigación económica a cargo de la agrupación Economistas de Base. Me parece que es muy importante que los dirigentes de todos los clubes entendamos que en esta tenemos que estar todos juntos, de todos los dirigentes que entendemos a los clubes que deben seguir como asociaciones civiles. Los clubes no son anónimos, los clubes son de todos nosotros y también de quienes los forjaron, y me parece que al mercado todavía le cuesta entender esto y tienen muchas ganas de quedarse con lo que para nosotros es pasión, es identidad, es pertenencia, para ellos es un negocio.
¿Qué tiene que ver este con el que fue secretario federal en el 76? Es la misma persona. Pero este es el que dictó orden de detención contra mi hija. Terminada la dictadura, la justicia es el poder que menos cambios tuvo. Todos tenemos derecho a una justicia más democrática, para que nunca más. Esto no es un problema de filtración, esto es un modelo de negocios basado en los datos que da muchísimo dinero. Google, Facebook son empresas que construyeron todo su poder en menos de 20 años a partir de los datos. Entonces, esto no es una excepción, no es un problema marginal, no es una filtración, esto es un modelo de negocios muy exitoso. Cualquier cosa que haga Facebook para no recabar más datos, para no poder venderlos, atenta contra su negocio y son empresas capitalistas cuyo objetivo es generar la mayor cantidad de ganancias posibles. Entonces pueden armar un escándalo, pueden decir, bueno, acá tenemos que ajustar, vamos a mejorar la privacidad, pero la privacidad es de lo que se nutren, de saber quiénes somos para saber qué vendernos, en el caso de Facebook, de compartir información de la manera más o menos velada con otros clientes y con eso producir dinero. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. La verdad que un hermano es algo que te debería acompañar toda la vida. Yo no tengo idea de qué es tener un hermano. Me lo robaron. Necesitamos de la sociedad para poder encontrar a nuestros hermanos. A esas personas que algo saben, por favor, acérquense. No es fácil hacerlo solo. No hay que tener miedo a buscarse, porque lo peor ya pasó. Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983 abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda. Bueno, estamos nuevamente en el aire y es el momento de la columna de investigación económica. En el día de hoy está Juan Graña, economista, que es el secretario general de la AGD en la Facultad de Ciencias Económicas y obviamente integrante de la agrupación Economistas de Base. Bueno, Juan, ¿qué nos has traído hoy para el programa? Bueno, gracias por la invitación. La idea es un poco tratar de poner un poco de información al debate estructural que está detrás de gradualismo sí, gradualismo no, fondo monetario sí, fondo monetario no. Y entonces el primer gráfico, muy fácil, es qué parte del producto de la riqueza que genera la economía argentina en un año se paga en salarios y qué parte, el complemento de lo que vemos acá, serían las ganancias de las empresas en términos generales. Y viendo este largo gráfico que arranca en 1935 y termina en 2017, es claramente visible en qué momentos a la clase obrera le va mejor y en qué momentos le va peor. Tenemos los picos, son el primer peronismo, el tercer peronismo y el último pico es 2015. Luego, la bajada del 2016, devaluación mediante el surgimiento del gobierno de Macri, y el 2017 es esa muy tenue, pequeña subidita que intenta pero no recupera nada y que evidentemente implica que la clase obrera vive peor en 2017 que en 2015. Ahora bien, ¿qué es lo que viene ahora con el 2018? La corrida financiera, el Fondo Monetario, bueno, como lo decían en el corte anterior, esto lo único que muestra es que esto se va a profundizar.
el tarifazo se va a acelerar, el déficit fiscal se va a acelerar en su reducción, y entonces la pregunta es ¿qué le va a pasar a la clase obrera? ¿Qué estamos discutiendo con la venida del Fondo Monetario una vez más a la Argentina? Y bueno, si volvemos a este gráfico, las claves son bastante fáciles. Esta caída grande es 1959, el primer acuerdo stand-by del Fondo Monetario con la Argentina bajo la presidencia de Frondizi. Esta gran caída, lamentable, es la irrupción de la dictadura militar en 1976, y esta gran caída del 35% es el 2001. ¿Cuál es la fuente que utilizaste para hacer el gráfico? Esto es una reconstrucción en base a las cuentas nacionales de Argentina sucesivas, que son trabajos propios que están disponibles en internet. Cualquier cosa después pasamos la cita, pero son todos datos oficiales reconstruidos. ¿Cuál es el tema? Sí, porque con esos datos en el periodo último habríamos llegado al 50-50. Habríamos llegado al 50-50, tiene varias diferencias metodológicas al interior que tienen que ver, una principalmente es con el peso de los impuestos indirectos, principalmente las retenciones sobre el producto. Como eso se retira para este cálculo, una parte importante de eso, de la riqueza, termina en eso. Pero para limpiar estos problemas y discutir más en concreto, vamos al segundo gráfico, que es lo que nos interesa. El salario real, o sea, cómo evoluciona el poder adquisitivo de las remuneraciones en promedio en la Argentina y cómo aumenta la productividad del trabajo. Uno se ha cansado de escuchar durante los 90 y en los primeros 2 años de Macri que el problema es que en la Argentina los salarios son muy altos y entonces hay que bajarlo, le estamos regalando tarifas a la gente y etcétera. Y acá se ve claramente lo contrario. La línea azul es la evolución del poder adquisitivo del salario en la Argentina, y lo que vemos es que desde el pico histórico del año 74 la tendencia a largo plazo no es más que a la baja. O sea, en 40 años la clase obrera argentina no hizo más que perder capacidad de compra en sus salarios promedio. Obviamente no todos están igual de mal que esta caída del 30%, porque algunos han logrado mantenerlo mejor y otros están significativamente peor. Y acá lo que vos preguntabas, Eduardo, vemos una recuperación importante desde la crisis del 2001 y una superación, pero sin embargo estamos muy lejos de los niveles del 74, estamos a un nivel similar a fines de los 60. Sin embargo, el problema es, los empresarios se siguen quejando y que los salarios son muy altos. Bueno, el problema está en esta parte. La productividad del trabajo está principalmente determinada por las maquinarias, la tecnología, la escala con la que funcionan las empresas, y eso es, obviamente, total decisión del empresario. Sin embargo, esto, como vemos, la productividad de la economía argentina no evoluciona demasiado rápido, no va demasiado bien, sobre todo en términos internacionales, y tenemos largos periodos de estancamiento. Toda la década del 80, la segunda parte de los 90 y los últimos 5 años. Y entonces, en un proceso donde a los empresarios no se les exige invertir nada, Guillermo lo decía en el anterior bloque, entraron capitales, nada se invirtió, y bueno, en eso el empresario dice, bueno, el problema es que mis costos son altos, bajemos los salarios. El problema es que tenemos un gobierno que está de acuerdo con eso. Y el problema es que las políticas del fondo no van a hacer más que profundizar esta caída. Vos podés volver al gráfico anterior, porque lo que es interesante ver que, a mi juicio, el capitalismo argentino está en un momento, como fue en el 76, como fue en el 89-91, como fue en el 2001, que tiene que producir una fuerte baja en los ingresos populares y en las condiciones de trabajo para poder relanzar un proceso de acumulación de capitales. Pero se encuentra con que no hay ni un gobierno militar, ni es la salida hiperinflacionaria de Alfonsín, ni es el descalabro de la Rúa. Entonces no logra romper, al menos hasta ahora, la correlación de fuerzas. ¿Hasta dónde, que podemos verlo después con nuestros invitados, pero cuál es tu opinión, hasta dónde el acuerdo con el FMI puede contribuir a romper esa correlación de fuerzas? Bueno, en parte me parece que es una pregunta que se responde a sí misma, porque el mismo gobierno dice el gradualismo es lo que pudimos hacer. Hubiéramos ido más rápido, le dice a su ala derecha, pero las condiciones políticas no estaban. Bueno, por desmanejos, por intención o lo que sea, se crea una corrida cambiaria y entonces no tienen otra que ir al Fondo Monetario, que va a ser el que les obligue a hacer lo que desde el principio quieren hacer y se supone que no pueden. Me parece que el gobierno, después de diciembre, después de la movilización por la reforma del sistema jubilatorio, se asustó un poco respecto a cuál es la capacidad de movilización de la clase obrera, y esperemos que con estos hechos y una vez conocidos los aumentos de precios que se van a dar después de la devaluación, la fortaleza de la clase obrera se mantenga como para al menos
contener la ola hasta el 2019, donde me parece que el panorama político es radicalmente distinto hoy que hace 3 semanas. Que hace 3 semanas. Hay un cambio cualitativo para el oficialismo, para la oposición, para la izquierda, para el movimiento obrero en general. Bueno, Juan, gracias por esta contribución y nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias. Vamos a un corte y ya regresamos. Ole meu! Ole meu! Ole meu! Ole meu! Ole meu! Si apagar la tele no es suficiente, en Argentina podés defender tus derechos de audiencia. Contactate. El piso. Suéltame, que no he hecho nada. ¿De dónde venís? De la casa de mi amigo. ¿Y esto? ¿Con quién anda? ¿Y esto? Solo ¿Con quién ando, anda? Solo. ¿Y esto? ¿Documento? No tengo ahora, no lo tengo. Nos va a tener que acompañar. Terminada la dictadura, no se plantearon reformas integrales en las instituciones policiales ni fueron revisadas sus prácticas violentas. Digamos no a la violencia institucional, para que nunca más. Al mundo lo mueven el dinero y el amor, pero no el amor romántico ni el amor fraternal. Nuestro sistema económico se sostiene gracias a la red de cuidado y tareas domésticas que realizan día a día millones de mujeres. Las mujeres ingresaron masivamente al mercado laboral en las últimas 5 décadas. Sin embargo, en Argentina, las horas que las mujeres dedican a las tareas del hogar y de cuidado de menores y ancianos no disminuyeron. Esto implica una doble jornada laboral para la mayoría de las mujeres trabajadoras y, por lo tanto, menos horas para descansar, estudiar o disfrutar del tiempo libre. Quienes cuentan con mayores recursos tienen la posibilidad de contratar a alguien para las tareas domésticas y de cuidado. Ese alguien suele ser otra mujer que en general está contratada de manera precarizada. A su vez, esa empleada deja a sus hijos e hijas al cuidado de un familiar que usualmente también es mujer. Al no poder conciliar con su vida personal, muchas mujeres tienen que abandonar el mercado laboral o tener trabajos en peores condiciones sin posibilidad de desarrollarse profesionalmente. Cuantos más hijos tenga un varón, mayor es su tasa de actividad. En la mujer es a la inversa. Entonces, ¿cómo podemos reorganizar las redes de trabajo doméstico y de cuidado? Para que sea más igualitario se necesitan políticas públicas que ofrezcan sistemas de cuidados gratuitos, la existencia de jardines materno-paternales en lugares de trabajo y la extensión e igualación de licencias para hombres y mujeres. Además, ¿por qué asumimos que las mujeres son mejores para limpiar, planchar la ropa o cambiar pañales? Es necesario redistribuir las tareas domésticas y de cuidado no remunerado entre todos los miembros del hogar para mejorar el desarrollo y bienestar de todos y todas. No son tareas de mujeres ni tampoco son muestras de amor. Eso que llaman amor es trabajo no pago.
Bueno, estamos nuevamente en el aire y entramos en los últimos 15 minutos del programa. Guillermo, te había dejado en el bloque anterior pendiente una pregunta a propósito de un comentario de Redrado de que el gobierno se había apresurado a correr hacia el fondo, a pedir auxilio, y que en realidad en un par de semanas más la corrida se paraba con un costo extra y que después la situación se equilibraba nuevamente. ¿Qué opinas de eso vos? En primer lugar, no desconozco la familiaridad que tiene Redrado con el fondo, porque él en Bolivia aplicó un plan del fondo con Jeffrey Sachs, un programa que fue una ofensiva contra la clase obrera de ese país. Ahora, es una opinión que me parece que no evalúa todos los riesgos del cataclismo actual, porque la corrida de 7.000 millones, 7.400 millones de dólares está circunscripto al mercado de letras del Banco Central, es decir, a la deuda del Banco Central. Y desde hace una semana hay un ataque contra los títulos públicos acá y en Nueva York del gobierno y contra las acciones. El Merval se desplomó más del 10%. Ahora, no se movió un solo depósito bancario. Es decir, nadie en la Argentina, de las familias argentinas o de los millonarios de la Argentina... Nadie salió a retirar fondos del banco. Para comprar dólares. Para comprar dólares, ¿no? Exacto. Bueno, si hubiera habido una corrida de ese tipo, con las magnitudes que se juegan actualmente, por ejemplo, de vender 1.400 millones de dólares en un solo día, yo creo que el gobierno se curó en salud. Además, es cierto que hay mucho, hoy se puede comprar dólares por internet, ¿no? No hay necesidad de hacer colas en las casas de cambio ni nada, ¿no? Sí. Aparte, yo recuerdo que en el tequila, Cavallo le dijo a los banqueros: pisen los depósitos, ¿no? Estos no saben hacer nada, no, hay completa libertad. Incluso yo creo que el stock de Levax, que ha caído, está por debajo de los 60.000 millones de dólares, el gobierno debería reestructurarlo. Las Levac, esa forma de inmovilización del dinero, de la liquidez, pueden tener otra forma, por ejemplo, encajes bancarios. Incluso originalmente eran encajes bancarios, sobre los cuales el Banco Central decide la tasa de interés, y después pasaron a letras, sobre las cuales el Banco Central no decide la tasa de interés porque eso se juega en licitaciones, por eso es que subió la tasa al 40%. Claro. Pero ahí tendría que haber, y yo no descarto que haya, no descarto que en el fondo se discuta eso, una reestructuración del sistema de Levac. Bueno, incluso esta mañana el martes vencen 680.000 millones de pesos, que son alrededor de 22.000 millones, ¿no? Que es comparable a la cifra de las reservas líquidas. Eso también quería preguntarle después, ¿no? ¿Cuáles son las reservas reales que tiene? Si son las 50.000 o si son 25.000, etcétera, ¿no? Pero esta mañana circulaba también la versión que una salida podría hacer cambiar esas letras por bonos. Bueno, hay que ver si lo quieren los bancos, ¿no es cierto? Porque a medida que se tiran bonos, el precio de esos bonos, hay un exceso de oferta de bonos y el precio de esos bonos cae. Claro, de todas maneras los bancos están encerrados porque tienen todas esas Levax en pesos. No las pueden cambiar a dólares porque tienen que bajar la posición en dólares. Entonces es difícil que se desprendan. No sé cuánto es la porción de Levax que hay en manos de los bancos, no sé qué porcentaje será. Un tercio. Un tercio. Bueno, es un dato, es una cifra, ¿no? Es una cifra. Pero los bancos difícilmente las liquiden, las Levax. Y porque es un negocio muy grande. No, y además porque ¿qué hacen si las liquidan? Bueno, lo que debería hacer el Banco Central es decirle: mire señores, esas letras se convierten automáticamente en encajes. Y yo fijo la tasa de remuneración del encaje, tomando en cuenta cuántos son sus depósitos en cuenta corriente, sobre los cuales ustedes no tienen ningún costo financiero, y cuáles son sus depósitos al plazo fijo, sobre los cuales ustedes pagan una tasa de interés bastante baja, porque la tasa pasiva comparada con la activa es bastante baja. Entonces, metiéndose en el negocio de los bancos, regulando el sistema bancario mínimamente hay que regularlo.
Y vos decís que el fondo puede tratar de avanzar. Eso podría estudiarse. Hay proyectos de economistas argentinos, uno de ellos es Graciano, Walter Graciano tiene ese proyecto, el otro es Giacomini, de Economía y Regiones, de pasar eso a títulos públicos o a encajes. Por supuesto, ahí va a haber una resistencia muy grande de los bancos. Seguro, porque es un negocio fabuloso. Sí, el fondo puede defender a los bancos también. Quiero preguntarle algo a Marisa, pero antes, este tema de hay ahora 56.000 millones de dólares de reserva, de los cuales de libre disponibilidad serían unas 22, 25, porque hay pases, están los famosos swap que tanto criticaron, pero se quedaron con los swap de China. Pero bueno, para mí las reservas son las reservas brutas. Exactamente. Cuando Kicillof salió y consiguió ese préstamo de China, del Banco de la República Popular de China, bueno, consiguió una deuda, ¿no?, de acreedores que son acreedores complicados, pero es una deuda y aumentó las reservas internacionales en 10.000 millones de dólares. Para mí las reservas internacionales son 55.000 millones de dólares, son brutas y son lo que monitorea o sea que está posicionado bien el Banco Central para soportar cualquier corrida, ¿no? Hasta el momento tiene mucho, vamos a ver. Marisa, hay otra versión que estaba circulando en estos días, sobre todo esta mañana, es que más que una actitud desesperada del gobierno de ir al fondo, ha sido una sugerencia del fondo cuando estuvo Lagarde acá, de que recurran a ellos, en el sentido de que el fondo está metido también en esta política de denuncia de los populismos, sean populismos progresistas como el kirchnerismo, como pudo ser Lula, Correa o lo que sea, o Chávez, y también los populismos, todo es denunciado populismo y todo se mete en la misma bolsa. Básicamente Trump. Trump también es un populista porque va contra esto. Ahora, se dice que la cuestión es que el fondo quiere mostrar en algún país, hacer un ejemplo apodíctico, como diría Lenin, de que es posible con las ideas del neoliberalismo resolver una crisis y no volver a recurrir al populismo. Y que Argentina sería el ejemplo clásico porque si hay un país con una tradición de populismo progresista es la Argentina, ¿no? ¿Vos crees posible esto o eso es simplemente una visión conspirativa? Bueno, perfectamente es plausible. La cuestión acá es que, digamos, vista la incapacidad del gobierno para definir un programa económico, esto no es un programa económico lo que está en vigencia, sino una lógica de negocios financieros, de especulación financiera, y en eso el Fondo Monetario se puede sentir cómodo, digamos, de alguna manera se está tratando los temas para los cuales el Fondo Monetario tranquilamente puede ser hasta un socio, digamos. Ahora, el tema es en qué situación se da este vínculo. Es probable que haya sido el propio Fondo Monetario, desconozco este tipo de información, como especulación me parece que no sería descabellado. Lo que hay que tener claro es que independientemente de quién haya hecho el convite, nosotros somos los tipos dominados ahí. O sea, la posición es de debilidad. La situación de la economía argentina es delicada, más allá de que sea una situación, una crisis financiera, permea perfectamente, y lo otro que no estamos viendo acá, o que no trajimos al tema, porque el epicentro de la crisis está en el sector financiero, es que para llegar a esta crisis fue necesario también el empobrecimiento y la profundización de la desestructuración de todo lo que podía haber de esquema mínimamente productivo en este país. Y todavía no se ha visto lo peor. Quedan varios ahora coletazos en esta situación, que es complicada, pero que uno puede decir, bueno, todavía no se había prendido fuego todo, hubiéramos podido esperar, ¿no? Bueno, no se entiende, probablemente haya habido una avanzada del otro lado para decir, bueno, Argentina debe entrar en este andarivel, le complicamos la vida al próximo gobierno, sea quien sea, le complicamos la vida a las próximas generaciones de argentinos, es probable que esté dentro de la pulseada. Lo que creo es que para llegar a este momento complicado ya se pagó un costo muy alto y eso es lo que no se está mirando porque no le interesa a la alianza gobernante.
no formamos parte de las preocupaciones de ese staff prácticamente la mitad de la población argentina. No, claro, además no tiene, salvo algunas cadenas de industrialización del sector primario de alimentos, eso el resto de la industria no le interesa, soportan a la industria automotriz porque, bueno, no tienen más remedio, pero tampoco... Sí, ahora también hay señales contradictorias, digamos, si yo estoy oscilando, digamos, y depende de a quién escucho, de los que deben dar señales a futuro, no lejano, pero a mediano plazo de qué es lo que va a pasar, y escucho que hay rangos de variabilidad tan grande en las previsiones, digo, si hablo de un stock de cereales y granos no liquidados, que además tienen libre disponibilidad de las divisas en caso de liquidarlos, digamos, pero ni siquiera ocurre eso. Entonces, me parece que la situación es complicada, pero tal vez por todo lo que no se menciona cuando se analiza la situación en la que estamos. Incluso en la última exposición agroindustrial, en la inauguración, el presidente Macri ratificó la alianza con el campo, lo felicitó, le dijo vamos todos bien, ¿no? Y así todos no le liquidan, y además de no liquidar no las traen, por lo tanto hay escasez de billetes, de cosas, ¿no? Cosa que demuestra la racionalidad de los tipos que tienen los granos, porque si le están diciendo que el dólar puede estar a 30 pesos dentro de 20 días, hay que ver qué pasa el 15 de mayo, y el 15 de mayo puede profundizar todavía. Tenemos que ir terminando ya, pero ¿qué es esto de que por primera vez se escucha decir que salen a buscar un préstamo preventivo? ¿Qué es un préstamo preventivo? Uno puede deducirlo de la terminología, pero en los hechos concretos, ¿qué significaría eso, Guillermo? Sí, en los hechos es que es un préstamo que no está dentro, no expande la base monetaria, pero si está concedido, si el ministro de Finanzas lo pide, yo creo que debería venir. Es una especie de seguro. O sea, es un seguro que no necesariamente se utiliza. Eventualmente puede no utilizarse, no utilizarse. ¿Y qué se paga? ¿Comisión de compromiso? Por eso nada más. Bueno, no sé. Si se paga, si se hace uso, se utiliza, se paga una tasa relativamente baja. Porque yo en mi época de ferroviario trabajé mucho con los préstamos del Banco Mundial. Entonces el Banco Mundial te asigna un préstamo. Y todo el tiempo que vos no lo utilizás, o por la parte que no, te va cobrando una comisión de compromiso porque tiene los fondos. Puede ser. Podría ser eso, ¿no? Puede ser. Bueno, ¿alguna reflexión más? Medio segundo, medio minuto cada uno, para terminar. Bueno, yo creo que el gobierno va a encontrar resistencia. Yo creo que el gobierno va a encontrar resistencia. La encontró en diciembre. Encontró una resistencia fiera porque se topó con enfrentamientos en la calle. Y yo tengo confianza que muchos sectores obreros y populares van a salir a la calle a intentar resistir. Y que cualquier tipo de resistencia le va a poner un límite. Por supuesto, cuanto más intensa y cuanto más exigente y demandante, cuanto más combativa sea esa resistencia, en mejores condiciones va a estar la clase obrera hacia el futuro. Marisa. En línea con lo que recupera Guillermo, porque a veces la dinámica de las crisis impide ver lo importante, digamos, y es que yo creo que comparto lo que plantea Guillermo, hay una expectativa. Creo que nadie quiere darse la cara contra este blindex, digamos, y entonces hay una especie de tomar el tiempo a ver qué es lo más conveniente para hacer, pero necesariamente habrá una reacción social, es una característica de la sociedad argentina, no se puede implementar un programa, un proyecto, digamos, de estas características sin resistencia social, y entonces me parece importante, he insistido todas las veces que pude, volver a plantearnos, bueno, después de esto, ¿qué, digamos, o frente a esta disyuntiva, qué? Eso me parece fundamental, me parece crucial. Creo que hay parte de connivencia de buena parte del sistema político. O sea, estuvo el gobierno, pero fueron convalidadas muchísimas de las políticas, y eso implica un cepo importante y una limitación importante para poder pensar
cuál sería, digamos, la situación después. Y creo que en el armado de los sectores sociales, que más cabeza pongan, digamos, en cómo resistir esto, pero después también cómo reconstruir esto. Creo que todas las alianzas sociales tienen vencimiento y esta está llegando a la etapa de vencimiento, así que hay que prepararse. Guillermo Gilani, Marisa, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Seguramente esto va a seguir y los convocaremos a un nuevo programa. Y mientras tanto nos vamos yendo, pero esta vez por un periodo más largo. Será por 15 días, porque la semana que viene es la semana IMPA. Se cumplen 20 años de este formidable ejercicio de autogestión obrera directa y va a haber una serie de acontecimientos, de actos, de festejos y barricada que opera acá, en el cuarto edificio de IMPA, va a estar muy comprometida, así que nuestro programa pasa directamente para dentro de 15 días. No se olvide porque lo estaremos esperando. Gracias a todos.